Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Nos diste a conocer el amor de la gracia y también nos diste la oportunidad de vivir siguiéndote, Señor. Gracias por permitir toda esta oportunidad y esta situación de poder alabarte, Señor. Estamos aquí reunidos junto con los hermanos que amamos tanto. A pesar de que nos falta mucho, sabemos que tú estás con nosotros y que nos ayudas y que nos guías, Señor. Especialmente esté junto con nosotros en la construcción de la iglesia para que todo pueda salir bien según tu voluntad, para que solamente tu voluntad pueda manifestarse con nosotros. Especialmente esté junto con nosotros con el seminario bíblico que habrá desde mañana y Señor, llame a muchas almas perdidas a este último seminario que tendremos en este edificio para que al final, al terminar el seminario, Señor, pueda glorificar tu nombre más altamente. Esté junto con nosotros en este tiempo también para que pueda ser el tiempo beneficioso para todos. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien vive y que nos ama. Amén. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 9. Vamos a leer juntos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Les saludo una vez más. Buenos días. Mucho gusto a todos. Cuando viene a la iglesia en las mañanas, realmente estamos muy felices, ¿no? Quizás a veces vivimos sin pensar del agradecimiento del Señor, pero cuando viene el domingo, tenemos el tiempo precioso de reflexionar la semana pasada cómo hemos vivido. Y como lo saben bien, el domingo en la mañana, en la madrugada, el Señor resucitó. Y en la iglesia primitiva ellos siempre se reunían los domingos para renovar el corazón. Igual que esto, también cuando venimos a la iglesia, podemos pensar que realmente renueva nuestro corazón como si Jesús ha resucitado. Con la palabra de Dios, en la gracia de Dios, puedo pensar que realmente hay otra vez la resurrección en nuestro corazón.
Por eso, si nos reunimos los domingos para aprender la palabra de Dios, realmente pienso que esto es algo muy importante. A veces no podemos controlar bien el corazón de los hombres, ¿no? Pero todos nosotros tenemos el deseo que queremos pecar menos y realmente quiere vivir como para el Señor. O a veces, cuando me sale algo mal, también sentimos tristes. Y yo no puedo hacer, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacer. Cuando estamos aprendiendo la palabra, mi corazón se calma. Y con la gracia de Dios podemos experimentar nuevas cosas. Por eso todos los días ante el Señor es el regalo dado por el Señor. Pero el domingo para los cristianos realmente es un regalo más precioso y especial. Y mientras que vivimos también nosotros sentimos mal o sentimos desesperados, pero con la palabra de Dios uno puede experimentar el consuelo. A pesar de que es corto, pero estamos aprendiendo cada capítulo de Hebreos en los domingos. Especialmente desde capítulo 8 a 10 está hablando acerca del sacrificio. El sacrificio del antiguo tiempo era imperfecto, por eso jamás pudo quitar el pecado de una persona. Porque cada año tuvieron que matar a las ovejas y corderos y pudieron ser perdonados solamente, pero temporalmente. Pero Jesucristo, que vino hace 2000 años por haber sido crucificado, cumplió la eterna redención. Pero ¿qué es la vida cristiana? Es vivir creyendo en la fe de que uno ha recibido de Jesucristo. Por eso, hablando de eso, en Hebreos capítulo 11 está hablando acerca de la fe. Y capítulo 12, ¿qué contenido tiene? Es acerca del castigo. Primero explica de la grande gracia de Dios. Y en el capítulo 11 está diciendo que hay que vivir por la fe. Y los que recibieron la gracia y no tienen la fe de vivir, está diciendo en la Biblia de que entonces tendrá castigo. Obviamente los que son salvos no van a ir al infierno. A veces sí nos equivocamos. Y si nos equivocamos, obviamente el Señor controla eso. Nos disciplina y nos castiga Dios. Cuando eran niños, sí fueron castigados de sus padres. Especialmente creo que hoy en día está disminuyendo la cantidad de que los padres castigan a los hijos. Pero yo sí fui castigado varias veces de mis papás. Y en aquel tiempo en Corea sí, los padres pegaban a los niños, pero para disciplinar. Y realmente había muchos palos rotos. Pero pasando más tiempo, realmente yo agradezco mucho por esto. Obviamente en ese momento yo era un travieso y estuve en contra de mis padres. Pero por haber sido disciplinados de mis padres, Dios me dio el corazón de saber obedecer a mis padres. Dios nos mostró un amor grande. También nos habló cuál es el camino correcto de caminar. Pero si uno no va por ese camino, como Dios nos ama así, nos disciplina. Y ese contenido sale en capítulo 12.
En capítulo 11 está hablando acerca de cómo los cristianos salvos deben vivir y cómo sería estar dignos. Especialmente está hablando acerca de los cristianos que tuvieron la fe. Pero quien tiene más contenido, si hablamos del tema de la fe, es el personaje Abraham. Y la vida de Abraham mismo era la fe. Abraham con su fe se apartó de su tierra natal. Y por su fe dio a Dios su unigénito como sacrificio. Y en su vida, en vez de su sacrificio o su experiencia, siempre el Señor estuvo en el centro de su vida. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39, leamos juntos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En la última parte del capítulo 10 está diciendo que hay que tener la fe y hay que vivir según la fe. ¿Por qué? Porque sin fe uno retrocede. Sin fe uno entra en la perdición. Retroceder y entrar en la perdición, esto no es algo digno ante los ojos de Dios. Porque en la vida cristiana siempre estamos retrocediendo. ¿Por qué nosotros entramos en perdición en medio de la vida cristiana? En sí no es el problema la situación. O por ejemplo, yo estoy enfermo porque tengo dificultades en mi hogar. En la Biblia claramente está diciendo que no es un problema la situación que uno tiene por la razón de que uno entra en perdición o que retrocede. Pero, ¿cómo está diciendo que es el motivo? Dice que es por la fe. Si yo retrocedezco, obviamente mi corazón no está feliz. Y si retrocedemos, aquí dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Obviamente no estará en el primer puesto de llevar la vida cristiana o también entrará en la perdición, o uno entra en depresión, o por ejemplo se mete en sus sentimientos. Por eso todas estas cosas la Biblia cómo lo está ordenando. Dice que esto está conectado con la fe. Por eso la fe puede tener mucho poder. La fe quiere decir hacer posible a las cosas imposibles. Y los que tienen fe no le importa la situación con que tienen. Pero si no tienen la fe, ¿qué va a pasar? Obviamente estarán metidos en su propio pensamiento y en la situación. No podrá adelantarse, no van a retroceder. Y también entrarán en la perdición. Y esto es la diferencia entre los que tienen la fe y los que no tienen la fe. Hay que pensar, ¿mi fe es avanzar o de retroceder? Mi corazón y mi fe está lleno de gozo o de perdición. Todas estas cosas, ¿con qué está relacionado? Es con la fe. Hebreos desde capítulo 8 hasta 10 está explicando acerca de Cristo. Está hablando acerca de la fuente de la fe. Está hablando de la cruz, acerca del cielo. Y también nos está hablando cuán grande es nuestra salvación. Y está diciendo que ese Señor mora junto conmigo. Y hablando de eso, ¿qué está diciendo? Dice que el justo vivirá por fe. ¿Realmente estoy viviendo según la fe? Vivir por la fe. Vivir por la fe quiere decir avanzar en la vida cristiana.
y no entrar en perdición. En Hebreos 11 está diciendo acerca de las personas quienes vivieron por la fe. Pero cuando yo estoy leyendo Hebreos 11 a veces recibo consuelo. ¿Consuelo de qué? Es que no hay ningún hombre perfecto. Pero Moisés, sí, obviamente tuvo muchas manchas, ¿no? Muchos defectos. Realmente fue muy emocional, es por eso que eso le llevó a matar a una persona. Pero Abraham nos da más consuelo. Dios le dijo a Abraham para que more en Canaán. Pero entró hambre en Canaán. Y cuando entró una dificultad carnal, él no moró en la tierra Canaán, sino fue a Egipto. Eso hizo para evitar el problema. Pero sí saben qué problema, qué error hizo, ¿no? Incluso para que él pueda sobrevivir, él mintió que su esposa era su hermana. ¿Y realmente Abraham es normal o anormal? O sea, él quiso sobrevivir y por eso niega a su esposa y está diciendo que tú tienes que morir en vez de mí porque él tuvo miedo. Obviamente no pueden vivir con ese tipo de hombre, ¿no? Pero ¿cómo este hombre pudo ser el hombre de la fe? Él realmente era muy débil y no tenía éxito en su vida, pero él fue un hombre de la fe. Realmente también tenemos esa posibilidad. Y si me veo, realmente no hay respuesta, ¿no? ¿Por qué yo soy tan débil? ¿Por qué no tengo sabiduría? Moisés, Abraham también son débiles. Sin embargo, ellos fueron hombres de la fe. Realmente ellos obtuvieron la fe extrema. Especialmente fe de Abraham es fe de como oro. Y también la Biblia menciona que es como la fe de escudo. Y quien poseía ese tipo de fe de oro y de espada era Abraham. ¿Cómo él pudo tener esa fe? Y de eso hoy vamos a aprender. En la Biblia está explicando con algunos puntos la definición de la fe. Mientras que yo veía en la Biblia, pienso que Abraham solamente decía estas cosas. Solamente tenía esta fe. Vamos a buscar primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En capítulo 1, versículo 7 está hablando acerca de la fe que está comparando con el oro. La fe es oro. Pero entre el oro hay oro puro. Obviamente los que son salvos tienen metido el oro puro. ¿El oro es caro o no? ¿Es caro o no? Obviamente caro. A veces uno tiene la muela de oro. Es caro. Y más que otros materiales, lo más caro es el oro.
¿Y saben por qué es oro? Dice que es caro porque entre todas las piedras preciosas nunca cambia el color a pesar de que pasa mucho tiempo. Que uno haya recibido la salvación quiere decir que entró algo en nuestro corazón que jamás cambia. Realmente está algo grabado, algo muy importante en nuestro corazón. Solamente hay una oración en inglés. Jesus died for me. Que Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mis pecados. Esto es algo maravilloso que jamás puedo negar. Realmente es el oro que jamás cambia. Los que son salvos obviamente vivirán negando de su... O sea, ¿cómo puede vivir negando de su fe? Esto es imposible. Y del oro, ¿hacia dónde tenemos que salir? Es para el oro puro. Realmente tiene que ser un puro fe. Esto es el aspecto correcto que uno debe estar ante Dios. Pero esta fe pura y correcta ante Dios, esto no es dada gratuitamente. Sino hay prueba de la fe. Hay que pasar bien por esta prueba para que puedan ser el oro puro. Hay que pensar durante una semana. Realmente tuvimos muchas dificultades la semana pasada, ¿no? También tuvimos tribulaciones. Y los hombres normalmente no les gusta sufrir. Pero Dios permite eso a los que son salvos. A veces cuando uno está en tribulación, obviamente puede haber mucho dolor en su corazón. También tristeza en su corazón. Pero cuando uno recupera bien su fe, obviamente pasando más y más el tiempo, tendrá el oro puro. Pasó igual que Abraham. Abraham también, que es el antepasado de la fe, también tuvo que pasar con la misma tribulación. ¿Y qué tribulación él ha tenido? Primero vamos a buscar Génesis capítulo 13. Génesis 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 7. Leamos juntos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Y entre las personas de que estuvo en Canaán y con Abraham tuvo una pelea, es que se pelearon entre los hombres de Lot y los hombres de Abraham. En sí, Abraham era mayor de edad y también tenía mucha sabiduría. Y realmente esta fue una dificultad para Abraham. Pero él, ¿cómo habrá hecho? Como lo sabe bien, Abraham cedió todas las cosas a Lot. Quiere decir que evitó. También hay veces que nosotros sufrimos injusticia. Obviamente pasó igual como Lot y Abraham. Y él tuvo que salir a otra parte porque tuvo que separarse con Lot.
Pero Abraham, ¿qué hizo? En esa situación, él se dio a otra persona solamente pensando en la ayuda de Dios. Y algo maravilloso pasó. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 14. Yo les voy a leer. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Lot, quien estaba en Sodoma y Gomorra, fue atacado. Pero Abraham planifica algo muy grandioso. En sí, en el punto de vista de Lot, quizás puede ser el enemigo a Abraham, porque él le dio herida a Abraham. Y Lot hizo como quiera. Y por Babilonia él estuvo en una situación injusta. Pero Lot, quien estaba en Sodoma y Gomorra, entró en dificultad. Porque fue huido de Sodoma y Gomorra, él entró en mucha dificultad. Pero en ese momento, Abraham, ¿qué habrá hecho? Él llevó a sus 318 hombres para atacar a Sodoma y Gomorra para salvar a Lot de ahí. Porque quiere decir que Abraham no pagó la maldad por la maldad, sino él pagó la maldad por la bondad. ¿Cómo él pudo hacer esto? Es por la fe. Es por la fe. Él tuvo la fe de que todo es la providencia de Dios. Y como está prometido en la palabra de Dios también, Abraham no pagó la maldad por la maldad, sino pagó la maldad por la bondad. ¿Y cómo es la respuesta? Capítulo 14, versículo 18, versículo 17. Versículos 17 y 18, dos versículos leamos juntos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí Melquisedec se refiere a Jesucristo. Lo maravilloso es que uno entiende la providencia de Dios, y este hombre Abraham, quien siempre caminaba en el camino de Dios, él pudo tener la bendición. Abraham, cuando está en una situación cuando él estaba en situación que pudo pagar la maldad por la maldad, en vez de eso pagó la maldad por la bondad. Y así él pudo entrar en la bendición de Dios así automáticamente. ¿Cómo podremos tener una relación más profunda con Dios? ¿Cómo podremos experimentar el amor grandioso de Dios? Esto es cuando nosotros aguantamos todas las situaciones a pesar de las situaciones difíciles. Y quien sabe aceptar toda esta situación a través de la fe, esto trae gozo al corazón de los cristianos. Y la dificultad de la fe nos hace cambiar el oro al oro puro. Hubo mucha prueba de Abraham también, ¿no? Es que hay que entregar a su hijo unigénito como sacrificio. Entonces pregunto a las madres aquí. La hermana que de mi costado también está embarazada.
Pero realmente son muy bonitos, ¿no? Realmente es muy bonito, ¿no? Yo no puedo realmente... Yo no puedo abrazar muy bien a los niños porque no sé, no, quizás tengo las manos sucias para los niños, pero realmente parecen muñequitos, ¿no? Son muy lindos. Realmente es más pequeño que mi brazo. Realmente son muy lindos. Pero imagínense sacrificar a ese niño. Realmente esto es tan cruel, ¿no? Y Dios mandó a Abraham para que diera de sacrificio a su hijo unigénito. Obviamente esto es la prueba muy grande de Dios. Pero Abraham pasó de esta prueba. Génesis capítulo 22, busquemos. Versículo 16. Versículo 17, leamos juntos. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba de Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos. Abraham pasó su prueba. Y Dios está diciendo que va a dar la bendición grande. Y dice, te multiplicaré tu descendencia, que recibirá la bendición grande de sus hijos, y también habrá una bendición tan grande a Abraham, y eso le prometió Dios a él. Y a veces Dios permite la prueba a nosotros. ¿Por qué Él prueba eso? Es porque hay una bendición grande preparada por nosotros al momento de pasar esas pruebas. Y si estamos en una dificultad muy grande, obviamente nuestro corazón entrará en dolor y en conflictos. Pero lo maravilloso es que a través de eso yo voy a obtener una bendición muy grande, y así nuestra fe también llegará a crecer. A través de la fe de Abraham, él pudo recibir la bendición a todos sus hombres y también a toda su casa. Realmente Abraham no solamente es el descendiente de la fe, sino es la puerta de la bendición. Hay que pensar cuán importantes somos nosotros. Mi vida de la fe está relacionada con la bendición del contorno. Abraham realmente tuvo el oro puro. Y también él tuvo la fe como escudo. Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Leamos juntos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En 6:16 está hablando acerca del escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿qué podrá bloquear? Aquí dice apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quiénes son este maligno? Es Satanás. Obviamente este maligno puede ser nuestro cuerpo mismo o también el mundo.
los cristianos tienen tres enemigos. Es el mundo, Satanás y carne. Siempre nos está atacando con flecha de fuego. Es la flecha, pero es flecha de fuego. Y eso se queda clavado en nuestro corazón. Obviamente dolerá. ¿Alguna vez has sido flechados? Yo sí. Antes yo fui a retiro y tenía una flecha de juguete, pero también dolía mucho. Realmente fui atacado de flecha, ¿no? A pesar de que sea un juguete o no, pero sí. Pero imagínense que fuese real y no juguete. Obviamente dolerá mucho, ¿no? Pero dice que no es solamente una flecha simple, sino es flecha de fuego. Realmente sería horrible esto. Uno gritará. Realmente dolerá mucho. Pero este maligno está preparando este archa de fuego, pero no es solamente uno o dos, sino a diario nos lanza tantos. Yo fui flechado en mi brazo, pero el maligno, ¿dónde lo lanzará? Satanás, ¿dónde flechará? En parte de mi cuerpo. ¿Dónde? ¿En la mano? ¿Oreja? Es el corazón. Hacia el corazón siempre está lanzando la flecha en el centro del corazón. Y como esa flecha de fuego, obviamente se encenderá. Pero el escudo de la fe bloquea esas cosas. Hay una persona que se cortó su dedo hace poquito, pero obviamente tuvo el problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hubiese sido la flecha de fuego? Yo puedo expresar algo cruel. Quizás uno quiere matarlo. ¿No? A quien le ha flechado. Realmente ahora hay problemas grandes. Y entró la tribulación. Y obviamente obviamente puede tener dificultad en el corazón, pero al mismo tiempo Satanás está atacando con esta flecha de fuego. Por ejemplo, la flecha de preocupación. Y por eso obviamente en mi corazón tendré dificultades y dolor. Y por eso se está empezando a preocuparse después de 20, 30 años, que en sí no hay que pensar ahora mismo. Pero Satanás hasta ahora también está preparando muchas flechas. Pero lo importante es que cuando uno es lanzado por la flecha de fuego, obviamente los cristianos no pueden llegar a hacer nada. Y eso tenemos que bloquearlo. ¿Y qué se necesita? Es la fe. Es el escudo de la fe. Abraham también tuvo dificultades, pero él prometió algo con Dios. Y Dios prometió a Abraham diciendo que tú tendrás hijo. Pero según su edad no tenía ningún hijo, porque viendo a su esposa Sarai también, y su esposa estaba siendo más envejecida, y ya fue un cuerpo de no poder tener hijos. Y en su corazón empezó a entrar la flecha. ¿Y qué flecha sería? Es incredulidad y también dudas. Pero Abraham tenía el escudo de la fe. ¿Y cómo habrá hecho?
Romanos capítulo 4, busquemos. Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 8. Leamos juntos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Abraham ha creído en la situación de lo que no pudo creer. Porque él viendo la situación realmente no pudo esperar algo. Y realmente era imposible de creer, a pesar de las circunstancias, porque él viendo el cuerpo de su mujer, o también cuando miraba a sí mismo, no podía tener la fe. No, era una situación de no poder tener hijos. Pero Abraham tenía el escudo de la fe. Y con ese escudo de la fe, él pudo protegerse de la incredulidad y de la duda que él tenía. Los cristianos también necesitan esta fe. Es oro puro. Como escudo de la fe se necesita. Realmente, obviamente la salvación fue dada gratuitamente, pero se necesita nuestro propio esfuerzo de obtener la fe. Al principio Abraham tenía una fe muy leve. Como les dije, él no pudo creer la promesa de Dios y se huyó de Egipto y de la parte sur. Para sobrevivir, él también engañó diciendo que su mujer era su hermana y no su esposa. Ese Abraham que era así de débil. Y en Hebreos 11 pudo entrar en la lista de la fe. Es porque creció su fe. Yo sí creo. La fe que yo tengo ahora es que después de 5 años era otra fe. Cuando uno está llevando la vida cristiana realmente tenemos dificultades. ¿Y por qué? ¿Es por mis padres? ¿Es por mis hijos? ¿Es por la situación económica que yo estoy teniendo? Si yo pienso, realmente lo que me hace tener más dificultades es sí mismo. Yo tengo dificultades porque por mí mismo, en sí yo estoy haciendo sufrirme. Mi debilidad, esto es la carga mayor. Lo maravilloso es que nuestra fe crece. Ahora realmente es más débil. Y caemos tan fácilmente. Y es tan débil de no poder controlar nuestro cuerpo. Sin embargo, yo sí creo que Dios también hará a todos nosotros como Abraham. Y yo también creo que todos los hermanos entrarán en esa bendición también. El aspecto de ahora obviamente no será lo mismo después de 5 años. Si lleva una vida cristiana normal, obviamente cambiará y también crecerá. Solamente pensarlo es muy gozoso, ¿no? Es el Señor quien cambió a Abraham. Ese Señor que cambió a Moisés también está junto conmigo. También está junto con la iglesia. Y en la iglesia me está cambiando poco a poco como Abraham y como Moisés. Pero hay una condición. Es llevar una vida cristiana normal. Abraham, quien era muy débil, ¿cómo pudo tener una vida de la fe
mucho mejor que antes. Es por el comportamiento que él tuvo en su vida. ¿Qué postura él habrá tenido? Hebreos capítulo 11, busquemos. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Leamos juntos, lentos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo Abraham pudo tener la fe de oro puro o del escudo? El primer aspecto maravilloso es la vida de la obediencia que él tuvo. Dios llamó a Abraham y ahí, como dice, es que salió sin saber a dónde iba. Los hombres viven teniendo de temor de algo que no sabe. Dios llamó a Abraham. También le dijo para que vaya a la tierra que él indicó. Pero era un lugar que no sabía nada de esa tierra. Pero Abraham, sin saber a dónde iba, solamente él siguió. Y esto es la razón de cómo él pudo ser un hombre de la fe y también de la bendición. En la vida cristiana hay muchas cosas que no llego a entenderlo todo. Pero en medio de eso, si yo sigo al Señor, maravillosamente Dios me dará la bendición. Si vemos en Deuteronomio capítulo 1, está diciendo que Dios guió a las israelitas con la columna de fuego y de la nube. Dice que Dios guió a las israelitas. Y cada vez que veo eso pude pensar, es que el desierto es un lugar muy amplio. Y las israelitas solamente seguían a la columna del fuego y de la nube. En Números y en Deuteronomio podemos ver cómo llevaron la vida las israelitas en el desierto. Pero nunca pude buscar este versículo, preguntando, ¿dónde iremos, Señor? ¿Dónde nos está llevando? No sale ni una expresión así en la Biblia. Es solamente con la confianza que ellos tenían con Dios, solamente ellos siguieron silenciosamente. ¿Cómo siguieron? Silenciosamente. Calmada. Lo lamentable es que si vemos en Deuteronomio 10, es que los que quejaron con Dios, ellos fueron castigados. Realmente, ¿qué es lo importante en la vida cristiana? Es silenciosamente, es calmadamente seguir, como hizo Abraham. Él, sin saber dónde iba, solamente siguió. Seguir a ese Dios, esto es la obediencia. Quizás no puedo entenderlo con mi cabeza, no puedo calcularlo, pero en la vida de la obediencia puedo recibir mucha bendición de Dios. Las israelitas durante 40 años, ellos no sabían dónde ir, solamente siguieron. Mientras que seguía ahí, ya apareció la tierra de Canaán.
Y lo maravilloso es que en el proceso de seguir ellos fueron entrenados. Dios tiene el plan de todas las cosas. Pero si uno no sigue silenciosamente, entonces podrá entrar en la perdición de la fe. Y también el otro problema es que entra quejas en el corazón. ¿Por qué entrará quejas? Es porque todas las personas, todos tienen su propio pensamiento y planes. ¿Por qué hay dolor y quejas? Es porque quiere hacer como su pensamiento y según su plan. Y cuando no le sale algo bien de lo que uno había pensado, entonces uno empieza a sufrir tanto. Hasta ahora también Dios está guiando a él. Obviamente hay muchas cosas que nosotros empezamos a quejar por no ver las cosas que no queremos ver. Dios dijo que Jesús tiene el aspecto de la humildad, ¿no? ¿Cómo Jesús pudo obedecer hasta la muerte? Él realmente vació a sí mismo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Primero, Filipenses capítulo 2 mejor. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Leamos juntos. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A pesar de que Jesucristo era un rey, dijo que él vacía a sí mismo. Y también él fue siervo a sí mismo. ¿Qué es el siervo? El siervo verdadero es vaciarse a sí mismo. Los israelitas cuando seguían a Cristo, ellos sabían que estaban siendo vaciados. Por eso, a pesar de que es un camino que no sabe, sigue. A pesar de que no sale bien según mis planes y de mis pensamientos, tenemos que aprender la manera de seguir a Dios. Vamos a buscar... En Lamentaciones 3:27 está diciendo que es bueno que los jóvenes carguen su yugo. Y en versículo 28 dice... que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Por eso Dios dio el yugo a cada uno de nosotros, silenciosamente. Mientras que uno camina en la vida, en el camino de la obediencia, tenemos que saber parecernos a la fe de Abraham. Abraham no tenía esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Él nunca dijo eso. Sino, mientras que estaba con las israelitas, tampoco ellos quejaron diciendo que ¿por qué? ¿Por qué yo? No dijo eso. Pero sí, siempre decimos, ¿no? ¿De por qué? ¿Por qué? Hay muchos porqués. ¿Por qué pasa esas cosas a mí? ¿Por qué yo? Hay muchos casos así. La obediencia verdadera es que uno sigue sin saber dónde ir. Pero si realmente se vacía, obviamente se siente cómodo. Pero si no vacía de su corazón, obviamente puede haber discordias y las dificultades. La vida de la obediencia, como
Abraham tuvo, esto es la vida de la fe. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 7. Primero de Corintios capítulo 7, versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. Primero de Corintios capítulo 7, versículo 17. Leamos juntos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. En versículo 17 dice que hay cosas que el Señor Jesucristo lo repartió. ¿Qué es esto? Está hablando acerca de la situación de cada uno. En 1 Corintios capítulo 7 sale acerca de los salvos mientras su vida de matrimonio, y también está explicando que también hay personas que no fueron que fueron salvos antes de su casamiento, pero en qué situación esté, todo está permitido por Dios. ¿Habrá una situación mejor que yo o no? Carnalmente podemos ver de que sí hay personas que viven mejor que yo. O uno piensa que creo que ese hermano vive mejor que yo. Y a veces también pienso que no soy peor que los mundanos. ¿Por qué yo no tendré mucho dinero? ¿Por qué yo soy pobre? Pero, o sea, mi hijo, ¿por qué no habrá sido salvo? ¿Por qué siempre mis hijos son traviesos? Si solucionara estas cosas, realmente estaré muy feliz. Pero esto es la situación que Dios nos repartió. Y mientras que uno sigue a Jesucristo silenciosamente, tenemos que ir pareciendo a la fe de Abraham. ¿Cómo Abraham pudo obtener la fe de oro puro y del escudo? Abraham en su situación, a pesar de que no sabía dónde ir, él aprendió silenciosamente y también las circunstancias que él pudo tener. Cada uno tiene las situaciones y en medio de eso silenciosamente, calmadamente, mientras que uno obedece, vamos aprendiendo quién es Cristo. Quiero que todos los hermanos vivan en ese tipo de la fe. Quiero que vivan una vida de la fe. Y así podremos posesionar la fe de Abraham. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 12. Hebreos capítulo 11, versículo 12. Leamos juntos. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham tenía una confianza segura de la palabra de Dios. ¿Cómo él pudo vivir la vida de la fe? En versículo 12 está diciendo, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto. Quiere decir que está casi muerto. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije, que ya no hay maldad. Y también ya perdió el poder de tener a hijos.
Y él se expresó a sí mismo como si fuese un muerto. Y si mira a sí mismo no hay respuesta, le parece todo imposible y que no puede hacer nada. Pero mínimo Abraham tuvo esa palabra de Dios. Porque viendo la Biblia, dijo que yo multiplicaré tu nación como el número de las estrellas en el cielo. Abraham, la visión de Abraham no estaba a sí mismo, sino para la promesa de Dios. Si es que nos vemos a nosotros mismos, no somos tan buenos, ¿no? Porque no hay nada que yo pueda hacer. Realmente soy tan ignorante. Pero si voy a otra persona, realmente yo me siento frustrado. Pero Abraham tenía los ojos de mirar la palabra de Dios. Por eso él pudo vivir según la fe. ¿Por qué es importante escuchar la palabra? Lo importante es que escuchen la palabra sin quedarse dormidos. Es importante que venga a la iglesia, pero realmente es más importante que escuchen la palabra de Dios. Después de escuchar la palabra, ¿qué pasa? Quizás uno tiene muchos pensamientos, muchas preocupaciones y realmente se ve tan triste. Pero mientras que uno escucha la palabra de Dios, poco a poco los ojos van cambiando y se renueva cada vez más el corazón. Y mi corazón obtiene poder. Así de importante es la palabra de Dios. Que yo vengo los miércoles, los domingos y que todos los días estoy leyendo la Biblia. Y así poco a poco mis ojos mirarán más hacia la Biblia. Y después, ¿qué va a pasar? Es que la situación se ve muy pequeño y Dios se ve muy grande. Pero, ¿por qué uno entra en perdición? ¿Por qué entra en la dificultad? Pero es algo obvio que pasa por esas cosas porque no tienen la fe. Por eso, si uno tiene la fe, la situación se disminuye. Y el ambiente se disminuye. El Señor agranda. Y todas las cosas que hago con Dios realmente puedo obtener el orgullo de predicar. Y realmente nosotros quizás somos iguales que los muertos, pero si el Señor está con nosotros, obviamente seremos vivos. Es mucho mejor el león muerto que el perro vivo. Perdón, es mucho mejor el perro vivo que el león muerto, ¿no? Por eso si vemos a Dios, podemos entender la situación que tenemos, que quizás es mejor que otros, porque Abraham estaba entrenado en todas las situaciones. La vida cristiana también pasa lo mismo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Versículo 39 a 40. Solo versículo 40 leamos juntos. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hay una comparación entre María y Marta. Hay algo grande que Marta hizo. Hay algo grande error que Marta hizo. En sí no era el problema que Marta tenía muchos quehaceres.
¿Cuál fue el problema? Fue el problema del corazón. Y por eso no pudo escuchar la palabra de Dios. Por eso en la vida cristiana también es que esté muy ocupado del corazón. Ahora está escuchando la palabra. ¿Y me escuchan bien? No, de altavoz. Yo también sé que escuchan bien con el altavoz. Pero hay personas que tienen el corazón preparado de escuchar la palabra de Dios y hay otros que no. Los que están ordenados del corazón obviamente escucharán bien la palabra de Dios. Pero los que son ocupados del corazón no pueden escuchar la palabra. Ay, tengo que regresar a casa para hacer mis quehaceres. Tengo que vender tacos. O tengo que ir a trabajar en mi fábrica. O tengo que pagar por mis rentas. No pude terminar ayer. Pasa igual que los estudiantes. Ay, mañana tengo examen. Y si están muy ocupados de corazón, no entra a esas cosas. ¿Qué hora es? Hay que ir rápido al trabajo, ¿no? Por eso si uno está muy ocupado de corazón, no puede tener cuidado. Por eso si uno no... Por eso ella no pudo vivir en la vida de la fe. Pero Marta, como siempre, tenía sed de la palabra. Por eso al final ella pudo estar en la fe donde ella pudo dar el aceite precioso a Jesucristo. Por eso lo más importante a nosotros es que enfoquemos en la promesa de Dios. Si escuchamos sucesivamente la palabra de Dios, ¿qué cosa parecerá? Es que uno no va a estar ocupado de corazón. Y lo importante es que empezará a experimentar muchas cosas. Salmos 39, busquemos. Versículo 6. La semana pasada hice el seminario bíblico en la iglesia de Santa Ana. Y yo di mi seminario bíblico en español y hubo una familia que me invitó a su casa para que podamos pasar el tiempo. Y el pastor principal me preguntó algo. Esta vez hiciste el seminario, pero ¿qué sientes? Así dijo. Y le dije así. Realmente ellos escucharon muy bien la palabra. Todas las personas que estaban ahí sentados realmente estaban con sus ojos bien abiertos y por eso escucharon bien la palabra. Y por eso les dije con la sinceridad. Y la comunión terminó. Es que la dueña de la casa que me había invitado, ella vino a mí. Ella es una hermana latina. Y siempre diciendo, pastor, pastor. Es que dijo que ella durmió un poco mientras la palabra. Yo tenía mucha preocupación. Y como ella tenía mucha preocupación en su corazón, tuvo que dar pasos atrás. Y por eso le dije, mientras el sermón no podía ver a nadie. Pero como yo empezaba a elogiar a todos, creo que le removió en su conciencia. Es por eso que vino a mí diciendo que, pastor, eso no es cierto, ¿no? Que yo también dormí. Por eso, haciendo eso, yo me acordé de la palabra Salmos 39.
Realmente la hermana escuchó muy bien la palabra, pero como estaba muy ocupado de su corazón, hubo mucha distracción y por eso no pudo tomar atención. Capítulo 39, versículo 6, leamos juntos. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Los hombres dicen que están muy ocupados en las cosas vanas. Realmente siempre estamos ocupados. Pero lo importante es que cuando uno aprende la Biblia, puede tener muchos. Y cuando uno sigue escuchando la palabra de Dios, obviamente tendrá un estándar de la palabra y de otras cosas. Entonces pregunto a todos, si realmente yo estoy muy preocupada y estoy triste, ¿realmente eso sería muy importante? ¿Realmente eso es muy, muy importante? Hay muchas cosas que no lo son. ¿Qué es lo más importante? Las personas normalmente gastan mucho su tiempo de las cosas importantes o las cosas no importantes. Por ejemplo, mirar la televisión o reunirse en familia para tener mucha comida. No estoy diciendo que esto no es importante, pero hay algo más importante que esto. Hay algo muy apurado que esto. Pero si uno no se acerca con la palabra, obviamente estará muy ocupado de las cosas vanas. Y consideran importantes las cosas que no son importantes. Hay una hermana que yo tenía comunión con ella. Y esa hermana me dijo algo así. Pastor, yo quiero estar en la iglesia en el día. Que no puedo leer Biblia en la casa. Le digo, ¿por qué? Si está en la silla, dice que puede entrar muchos pensamientos a sí mismo. No era necesario, pero tenía que bajar todas las cortinas para lavarlo, o también tuvo que limpiar todo su ropero. Y si está en la Biblia, obviamente no puede leer la Biblia. ¿Y con qué nosotros estamos ocupados en la vida? Realmente, si pensamos era muy importante ante Dios, hay que pensar que no. ¿Qué es lo más importante en la vida? Es que nosotros acercamos más a la palabra de Dios. Y si es que seguimos escuchando la palabra, obviamente estará grabado en las cosas importantes en nuestro corazón en vez de las cosas vanas. Esto es la fe. Es la vida cristiana. Lo más importante es la vida de predicar a las almas perdidas. Es que las personas alrededor de mí vayan al infierno. Ese problema de que mis amados vivan o que mueran, ¿no? Uno no puede comparar estas cosas con otros porque esto es lo más importante en nuestra vida. Pero si uno no se acerca con la palabra, obviamente estará muy ocupado a las cosas vanas. Y también uno tiene muchas dificultades enfocando a las cosas vanas. Y uno racionaliza a sí mismo. No es correcto esto. Esto no es correcto. Los cristianos realmente deben vivir sabiendo qué es lo importante. Realmente Abraham tenía las visiones de las cosas más importantes. Era solamente según la palabra. San Juan capítulo 15, busquemos.
San Juan capítulo 15, versículo 8. San Juan 15, versículo 8. Leamos juntos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que Dios agrada más es que llevemos frutos. San Juan 15 está enfocando acerca de la iglesia diciendo que hay que permanecer en mí. También explica de qué vida tenemos que llevar cada uno si somos salvos. El ojo de Abraham siempre estaba enfocado en la palabra, en lo más importante. Y lo que Dios quiere más es que salvemos a la vida. Si no tengo la pasión de salvar a las almas, quiere decir que está enfermo el espíritu. No hay otra razón. No hay algo más importante que salvar a las almas que están yendo al infierno. Y los que viven para eso, ellos son los discípulos de Jesús. Y esto es la vida de glorificar a Dios. Todos nosotros tenemos que ser predicadores a más personas, a más almas. Y Dios gozará más. Esta vez estamos mudando la iglesia. Realmente es un edificio muy grande. Realmente es muy amplio el estacionamiento también. ¿Y por qué habremos comprado? Esto es para predicar. No es para cocinar y tener tiempo solamente para nosotros, sino es para salvar siquiera a un alma. Desde mañana también tenemos el seminario bíblico. Y si es que enfocamos en la palabra, podemos tener la fe. No hay algo imposible, sino solamente nuestra fe estará pequeño. Vamos a ir a Hechos 18. Somos cristianos. Hechos 18, versículo 10. Les quiero pedir una cosa. Hay algo que los cristianos no deben decir jamás. Ni a sí mismo, ni a otros. Hay una palabra que jamás deben decir. ¿Qué es eso? No va a funcionar. Nunca deben decir esto. Esto parece que no tiene Dios. Así yo lo escucho. Que yo no puedo. Que no va a funcionar. Somos iguales que como los muertos, pero el Señor está con nosotros, por eso podemos hacer grandes obras. Pero uno dice, no, yo no puedo. No, yo no puedo. Es imposible. Eso quiere decir que Dios no hay. Y Hechos 18 está hablando acerca de que el apóstol Pablo predicaba en Corinto. Apóstol Pablo sufría mucho en la iglesia de Corinto por la corrupción que ellos tenían. Capítulo 18, versículo 10. Leamos juntos. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo sufría mucho y por eso quiso rendirse, pero Dios dijo que hay muchas almas que tú tienes que predicar en esa ciudad.
¿Y qué cosa habrá sucedido? Versículo 8. Solo voy a leer la parte de adelante. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se la deba de ello. Sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían, y la cabeza de ahí es el principal de la sinagoga. Realmente estaba muy endurecido su corazón. Realmente estaba muy duro y resistente del corazón, pero este hombre también recibió la salvación. ¿Cómo él pudo recibir la salvación? Es por la fe. También necesitamos la fe. Nosotros somos semejantes que los muertos, pero lo diferente es que nosotros tenemos el poder de Dios porque Él habita con nosotros, habita en nosotros. Y nosotros por sí solos no somos nada. Sin embargo, el Señor viene con nosotros. Pero hay la promesa de Dios. Sí o sí el Señor cumplirá esta promesa. Desde mañana hay el seminario bíblico. Hay que decir a muchas personas. Y también puede venir a su familia, puede traer a su familia o puede venir así, de sí mismo. No digan que no, que estén ocupados. Mientras el seminario bíblico yo a veces comparto esto. Si yo le digo que recibiré $1,000, ¿vendrá o no? Todos harán filas. Harán filas, ¿no? $1,000, imagínense. Cuando hacía seminario bíblico en el día, yo pregunté esto en el seminario y todos levantaron la mano. La salvación que yo recibí y la vida que participo en la iglesia nunca puede ser comparado con dinero. Incito a los padres, solamente se queda quieto cuando su mujer está dando el parto, porque el esposo tiene que estar junto con donde está dando el parto. Por ejemplo, la mujer estaba dando el parto y el hijo estará junto o no, ¿no? Entonces, toda la vida le va a decir eso. No pude quedarme mucho tiempo en el hospital, pero sí, cuando mis niños nacieron pude estar ahí. Realmente no hay nada importante que nacer una vida. Por eso cuando las mujeres van a dar el parto, todos los hombres van para acompañarle. No hay nada que los hombres puedan hacer mientras que dan el parto. ¿Qué hacen mientras que van al hospital? No hay nada que hacer. Estás con dolor, no, ni siquiera pueden decir eso. Pero hay algo que puede hacer, es orar para su esposa y para que sea una fuerza para su esposa. Y a pesar de que uno no da el parto, está ahí físicamente juntos. Para que la esposa tenga fuerza y para que pueda dar a luz, esto es juntar.
Por eso, mientras el seminario bíblico, el Señor enviará baby. Por ejemplo, cuando uno está en la casa mirando la televisión, pero a veces me hace pensar muy triste cuando escucho eso. O por ejemplo, uno dice, sí, yo tengo un buen corazón. Y la esposa dio el parto. Y el esposo está en el trabajo y con el altavoz está diciendo que, ay, está sufriendo mucho, ¿no? Mi corazón sí está ahí. ¿Hay un esposo que hace eso? No, eso quiere decir que no hay corazón. Era mentira. Y si tiene el corazón, obviamente irá corriendo. Pero no tiene el corazón. ¿Que por qué no está juntos? Hay que estar sinceros para orar a Dios. Desde mañana hay un seminario bíblico tan precioso y en este lugar habrá la grande obra de Dios. Por eso hay que traer a muchas personas a estar juntos y realmente hay que orar. Por eso la obra del Señor será manifestada y así podremos vivir en la fe. Desde mañana, como hay el seminario bíblico, quiero que todos vengan para que puedan participar. Terminemos con la oración. Dios Padre que tú vives, te agradecemos tanto. Gracias por darnos el tiempo precioso también. Gracias por estar junto con nosotros. Y también para que todos los hermanos puedan vivir la vida correcta ante ti. Ayuda con nosotros el seminario bíblico, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.